Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. El entrevistado, nuestro invitado de hoy, tiene una frase que rescato, entre muchas otras, que dice: de igual manera, si tu perspectiva te engaña, arráncala. Y si tu pensamiento te descentra, sácatelo. Pues si no lo haces, se convertirá en una preocupación, porque los pensamientos, bajo su apariencia etérea e inocente, se van trabajando unos con otros y reforzándose con imágenes hasta fraguar una preocupación. Y la preocupación es el principal enemigo de Dios, pues te saca del presente, de la presencia, y te introduce sibilinamente en un futuro ilusorio que genera temor. Estaba pensando en cómo hacer la presentación y qué decir como introducción de este nuevo episodio en Disrupt Everything Podcast Series. Pero esta cita es un concepto brillante para utilizarlo como introducción y presentación de este podcast de reinvención personal y profesional, donde diseccionamos, desgranamos y deconstruimos a disruptores y sus vidas de todo el mundo. Hoy tenemos con nosotros a alguien que me ayudó a hacer mi primera incursión en la meditación, cuando leí su libro, La biografía del silencio. Y el invitado, el disruptor de hoy, es Pablo Dors. Pablo, bienvenido, gracias y enhorabuena por sacudir de esa forma el mundo y a nuestras conciencias. Oye, pues nada, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy contento y muy honrado de poder compartir este rato con todos vosotros. Creo que es la primera vez en mi vida que me llaman disruptor y eso pues me gusta, la verdad, ¿no? Porque quiero ser un modesto heredero de Kafka, quien decía que un libro debe ser una bofetada en la cara del lector. Entonces, bueno, en la medida, claro, no solamente bofetadas, también es importante dar caricias, ¿no? Porque la vida no solamente es cruda, también es hermosa, ¿no? Pero sí, sacudir la conciencia, sobre todo la propia, pues es fundamental, ¿no? Y a medida que lo hacemos, pues si algo se puede sacudir también la conciencia de los otros, pues tanto mejor, ¿no? Me ha gustado mucho esta cita inicial con la que has comenzado, más allá de que sea mía, porque efectivamente yo creo que la cosa está en ser un centinela del propio pensamiento y de la propia emoción, ¿no? O sea, que en la medida en que estamos vigilantes a lo que pensamos y a lo que sentimos, en esa medida podemos intervenir en eso y orientarlo hacia un horizonte más positivo, más constructivo. Pablo, hay una cosa en la que coincido. Siempre he dicho que lo que hay que poner es una aguja en la silla de las personas que nos leen, que nos ven, que nos escuchan, como una aguja, como hacíamos en clase, ¿no? Que era un borrador y ponías una aguja y se sentaba el otro. Bueno, no sé si tú lo has hecho, yo sí. Y se pinchaba en el culo y se levantaba para arriba, ¿no? Pero sí, sacudir conciencias, dar chispazos de vida y poner esa aguja bajo de la silla para que quien se siente encuentre esa incomodidad bendita que nos ayuda a progresar. Sí, ¿no? Es decir, el pensamiento tiene que ser un poco incómodo, ¿no? Tiene que de alguna forma zarandear, ¿no? Yo creo que nuestro gran peligro siempre es crear un círculo de confort y no salir, no soltar eso, no agarrarnos. Pues eso es lo que dificulta el crecimiento. Entonces, todo lo que sea una buena sacudida, no hecha con mala intención, sino con buena intención, pero sacudida, pues nos ayuda al crecimiento, que es de lo que se trata. Pues vamos a ello, Pablo. Vamos con la intro de Disrupt Everything Podcast Series y vamos en profundidad sobre quién es Pablo, su vida y todo lo que hoy vamos a compartir, las preguntas y las respuestas. Disrupt Everything. Explora los márgenes o muere intentándolo. Nuestro Herodes interior mata permanentemente a todos los niños que nos habitan.
esta cita me ha cautivado antes de empezar a investigar, antes de que empezara a investigar sobre Pablo, y quise utilizarla como principio de su presentación. Pablo nace en Madrid en 1963, es graduado en Nueva York, estudió filosofía y teología en Roma, Praga y Viena, donde se especializó en germanística. Fue doctorado en Roma en 1996, 1996 con una tesis titulada Teopoética, Teología de la Experiencia Literaria, y ordenado sacerdote en 1991, y destinado a la misión de Honduras, donde despliega una labor evangelizadora y social. De vuelta a España, empezó a compaginar su trabajo pastoral con una labor como docente en profesor de dramaturgia y estética teológica en diversos centros de España y Argentina. En 2014 funda la asociación Amigos del Desierto junto al jesuita Frank Jalix, cuya finalidad es profundizar y difundir la contemplación desde una cepa cristiana. Poco después es nombrado consejero del Pontificio Consejo de la Cultura por designación expresa del Papa Francisco. Su trayectoria como novelista comienza en 2000, inaugurando su estilo, que muy cómico y lírico al mismo tiempo, que lo hace destacar, ¿no?, sobre el resto y sobre todo lo hace inconfundible. Entre 2001 y 2007, compatibiliza su tarea creativa con la crítica literaria del suplemento cultural en el diario ABC. Luego su novela Andanzas del impresor Zollinger es adaptada al teatro y representada en 2011 en Italia. El reconocimiento del público llega con la trilogía El Silencio, conformada por El Amigo del Desierto, la aclamada y que nombraba anteriormente Biografía del Silencio, y El Olvido de Sí. El último es un homenaje a Charles Foucault, explorador de Marruecos y ermitaño en el Sáhara. Y en 2015 publica su Contra la Juventud, seleccionada por Todo Literatura como la mejor novela del año. Y ahora, en 2021, la Biografía de la Luz. Otras de sus obras son Las Ideas Puras, en 2000, El Estreno, publicado en 2000, El Estupor y la Maravilla, en 2007, Lecciones de Ilusión, en 2008, Sendino se muere, en 2012, y Entusiasmo, en 2017. Todas estas, más las ya citadas, son algunas, seguro que me dejo alguna otra, de las obras de Pablo Dors. Sus obras son muy emparentadas con la literatura de Franz Kafka, a quien ha citado en el inicio, Hermann Hesse y Milan Kundera, las cuales han tenido una increíble acogida. Así que esto es lo que he podido rescatar y resumir sobre quién es, o a mi modo de ver o perspectiva, lo que he encontrado de Pablo Dors. Y Pablo, de nuevo, bienvenido al podcast, y ante esta obra literaria tan prolífica y vida tan prolífica, y como escritor, como evangelizador, como casi filósofo, podríamos decirlo, de una manera u otra. Quería preguntarte, de todo esto, ¿qué hitos destacados recoges como momentos eureka o clave, y por qué? Pues con esto de vida prolífica que has subrayado, es decir, yo creo que cuando estamos en nuestro centro somos fecundos, ¿no? O sea, es decir, yo no persigo tanto la felicidad, que desde luego también, ¿no? Porque soy como todos los demás que quiere estar pues feliz, ¿no? O sea, pero sí, lo que sí que busco sin duda es la fecundidad, ¿no? Es decir, realmente ser aquello que estoy llamado a ser, ¿no? Y que los demás puedan pues no sé, alegrarse con ello, ¿no? Y beneficiarse de eso, ¿no? Este ha sido mi propósito fundamental, ¿no? Luego, cuando te leen la lista de tus méritos y de las cosas que has hecho y tal, pues uno siente pues que es profundamente injusto, porque
porque realmente, claro, se dicen las cosas que has conseguido. Por ejemplo, tú has citado pues, prácticamente creo que los 12 títulos que yo he publicado, pero no has citado, no sé, los 40 y tantos que han quedado en abortos y que han quedado frustrados, ¿no? Es decir, que realmente detrás de cada así llamado éxito o logro, pues hay una lista grande de fracasos, ¿no? Es decir, que el fracaso nos conforma mucho más que el éxito, ¿no? Creo yo que tener éxito es perseverar en el fracaso, como también he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Mantenerse, ¿no? Resistir, como decía Camilo José Cela, ¿no? Gana quien resiste, ¿no? Y bueno, yo sí soy perseverante, soy obstinado, que decía Germán Hesse también, ¿no? Que era su principal virtud, yo soy muy obstinado también, ¿no? Eh, y luego no sé, qué momentos destacaría? Pues, pues no sé, es que es difícil porque la vida está llena de cosas, pero ahora me vienen a la mente dos. No sé, un momento con 19 años cuando yo experimenté la vocación religiosa, pues una experiencia espiritual muy intensa, muy fuerte, muy desestabilizadora, que me dejó pues, descolocado, o todo lo contrario, colocado, ¿no? Ya de por vida, o sea, hubo un antes y un después de aquello, ¿no? O sea, fue como un zambombazo, ¿no? O sea, en mi vida que me hizo comprender que la dimensión espiritual es la esencial, o sea, que es la esencial y que quería vivir definitivamente para eso, ¿no? O sea, eso fue una cosa en torno a mis 19, 20 años y luego un segundo momento, lo he tenido a los 50, cuando yo conocí a Franz Jalix, que es mi maestro espiritual. Había conocido otros maestros previamente que me habían ayudado muchísimo en el camino, pero Franz Jalix es extraordinario, no sé cómo decir, es como si encuentras a un iluminado, ¿no? Pues, ¿por qué es maravilloso encontrarse con un maestro de verdad? Pues porque es una puerta para entrar en ti mismo, ¿no? O sea, fundamentalmente, ¿no? Y para entrar en la vida, ¿no? Y lo que te enseña un maestro no es a ser discípulo de él, sino a ser discípulo de todo y de todos, ¿no? Es decir, tener una permanente actitud de aprendiz, de aprendizaje, de discipulado, ¿no? Yo creo que la vida merece la pena vivirse así. ¿Cómo fue esa experiencia religiosa es tremendamente impactante que tuviste con 19 años? Pues en realidad hay un previo, ¿no? Y es que yo llevaba ya unos meses, con 18, 19 años, pues cuidando mi vida interior, ¿no? O sea, pues fundamentalmente por medio de la oración, también del acompañamiento espiritual, ¿no? O sea, de las devociones clásicas, ¿no? O sea, es decir, que yo creo que seguramente no habría sentido todo esto que llegué a sentir si no hubiese habido un retroterra, que dicen los italianos, un subsuelo, ¿no? Que lo prepara de alguna manera, ¿no? Y esto fue un 23 de diciembre del año 82, o sea, tengo la fecha concreta, igual que Pascal tiene la suya, ¿no? Y toda la gente que ha tenido momentos así de revelación fundamental, pues tenemos nuestra fecha, porque fue una caída del caballo, ¿no? En realidad fue un momento donde yo había estado, en mi casa, mi familia se poníamos el Belén en Navidad, era un 23 de diciembre, y yo había estado un ratito ante el Belén, ¿no? O sea, en silencio. El silencio es un buen caldo de cultivo de la experiencia espiritual y me fui a mi habitación, me desnudé, me metí en la cama y en ese momento pues tuve una sensación de presencia. Todo esto lo cuento en el libro Entusiasmo, que es una especie de autoficción, donde yo relato la vida de un joven aspirante al sacerdocio y con mucho humor, ¿no? Porque la vida está llena de situaciones cómicas. Y, y bueno, pues por decirlo brevemente, una arrolladora donde yo me sentía envuelto, sentía que esa presencia me quería para ella, para él, y no sé, sentí una profunda conmoción mmm, que luego, digamos, fraguó en una alegría que me duró durante mucho tiempo quiere decir más de un año. O sea, yo estuve más de un año flipado, que se dice, o sea, viendo todo luminoso, sintiéndome ligero, encontrando a la gente hermosa y amable. Luego todo eso se fue difuminando cuando empecé con la filosofía. No me extraña. Es el precio que tiene el pensamiento, ¿no? O sea, que te hace poner todo en duda, tal. Y además yo, pues como era un chico serio, me lo tomaba todo muy en serio. Y me estudié la filosofía en serio, sobre todo pues, el existencialismo y todo esto, ¿no? Porque además debo decir que yo estudié en un seminario profundamente abierto a todo el pensamiento,
Yo recuerdo, pues, no sé, las clases sobre Nietzsche, teníamos un curso sobre Marx, un curso sobre Freud, es decir, lo último que puedes esperar de una formación eclesiástica, pues ahí estaba, ¿no? Wow. Sí, la verdad es que sí, fue un privilegio total. Y además con buenos profesores también, ¿no? De hecho, ayer entrevistaba a William B. Irvine, que ha publicado ahora, que publicó la guía a la buena felicidad, uno de los libros sobre estoicismo más leídos en todo el mundo, y él decía que en filosofía no encontraba ni siquiera a los estoicos. Imagínate, por ejemplo, a Nietzsche, ¿no? Sí. Pues mira, el estoicismo es una corriente que me interesa muchísimo. Bueno, yo no he sido, yo fui lector de filosofía, sobre todo, vamos a decir, de los 20 a los 30. Luego diría que de los 30 a los 40 fui sobre todo lector de teología y de los 40 a los 50 he sido lector de literatura, ¿no? O sea, decir que yo he leído, ya he leído siempre literatura, pero he leído literatura sobre todo ya de adulto, ¿no? O sea, de manera bastante compulsiva, ¿no? Y a los 50 ya me sereno que ya era hora, ¿no? Y ahora leo mucho menos, o sea, decir, ya no leo 2, 3 horas diarias, sino que leo mejor una, ¿no? O sea, y leo más libros de espiritualidad o de mística, ¿no? O sea, que me interesa, ¿no? O sea, siempre leo también alguna novela, ¿eh? Siempre tengo en la mesita de noche algún libro literario, por así decir, ¿no? Pero bueno, la historia de mis lecturas es la historia de mi alma también, ¿no? O sea que ahí está todo. ¿Qué libro tienes en la mesita de noche a propósito? Pero vamos a ver, porque tengo varios siempre, ¿no? O sea, ¿Qué libros recuerdas que tengo tienes? ahora mismo uno que también no sabría decir el autor, la verdad. Creo que son dos autores norteamericanos sobre los chakras. Sobre los chakras. Tengo uno sobre los chakras, que es algo que yo nunca he estudiado, pero sin embargo, para la práctica de la meditación, a la que me dedico con bastante obstinación, que decíamos antes, pues, pero también con serenidad, ¿eh? O sea, tampoco ya no lo vivo de manera tan militar, no tan soldadesca, ¿no? Como la vivía antes, ¿no? O sea, pero sí, o sea, cómo abrir el cuerpo en definitiva, ¿no? Y cómo aprovechar las propias energías, ¿no? O sea, esto es un tema que me interesa mucho, ¿no? O sea, luego tengo una colección de cuentos, porque estoy escribiendo de relato, ¿no? Me gusta mucho la narración, de cuentos rusos que editó Alba hace mucho tiempo, no sé, Pushkin, Gogol, Bulgakov, en fin, maestros del relato ruso que me entusiasman, ¿no? O sea, y luego tengo las poesías de Pizarnik, que siempre es una autora que suelo, esos tres los tengo seguro, luego tengo alguno más, ¿eh? O sea, porque tengo muchos, o sea, tengo ahí una pequeña librería al lado de mi cama, ¿no? O sea, y bueno, pues voy picando y, en fin, últimamente soy un lector un poco infiel, la verdad, o sea, que ya no soy tan sistemático ni tan riguroso como era hace unos años. ¿Cuál ha sido la importancia? Por lo que dices, esta pregunta me nace, ¿cuál es la importancia de la autodisciplina en tu vida? ¿Cómo la has entrenado y adquirido? Porque Esto de ser disciplinado como soy yo, no sé, tiene muchas ventajas, pero tiene también bastantes inconvenientes, ¿eh? O sea, por eso lo preguntaba. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes y cómo las has entrenado? autodisciplina es lo mismo, o sea, disciplina es lo mismo que autodominio, o sea, y autodominio Uh-huh. es lo mismo que libertad, ¿no? Es decir, Así es. sí, yo lo veo así, ¿no? O sea, es decir, que la libertad no es indeterminación, ¿no? O sea, poder hacer cualquier cosa, sino autodeterminación, por hacerla de hecho, ¿no? O sea, y para eso, pues el camino es la disciplina, es decir, el aprendizaje, ¿no? O sea, la humildad que requiere, pues, ir a la escuela todos los días, ¿no? Entonces, digamos que yo soy así por temperamento, por carácter desde niño, yo era así. O sea, desde que tenía yo 7, 8 años, pues no sé, hacía los deberes del colegio muy prontito y muy ordenadamente, tenía mi mesa, pues, como la tengo ahora, pues limpia o sea, era el típico niño un poco insoportable. No creo que fuese insoportable porque tenía otras muchas cosas que compensaban, porque no era el típico empollón para nada, pero sí era, digamos, o sea, seguramente uno es así porque sabe que si no fuese así se perdería. Es decir, que está el caos interior que necesitas el orden exterior para de alguna manera poner orden por dentro también, ¿no? Entonces, digamos que las ventajas que te da esto es que el tiempo te rinde más, o sea, porque de alguna manera pues, eres
organizas, haces un sistema de tu vida, ¿no? O sea, una deriva patológica de esta organización o sistematicidad fue Thomas Mann, que programó tanto su vida que él dijo, en torno a los 50, dijo que él, según los ciclos de su vida, es que es genial, según los ciclos de su vida, él tenía que morir a los 75. Y quiso el destino o la providencia que efectivamente a los 75 muriera, ¿no? O sea, es decir, hasta dónde llega la capacidad del ser humano de organizar su vida, ¿no? Pues, bueno, pues a mí me ha pasado una cosa parecida, espero que sin llegar a ese extremo tan patológico, ¿no? Y, no sé, la desventaja que tiene fundamental es que, o sea, si tú eres muy autoexigente y con mucha capacidad de sacrificio, como es mi caso, pues fácilmente puedes derivar en una personalidad un tanto rígida, un tanto que yo la compenso con el sentido del humor y con la flexibilidad y tal, o sea, pero todo esto para mí es una disciplina también. Lo es. Tiene gracia que el humor sea una disciplina, pero es que en mi caso ha sido así. No sé, si yo tengo bastante buen humor en general y tal, es porque me lo he currado mucho, porque Te la has fabricado. yo de temperamento soy más bien pesimista y un poco trágico, ¿no? O tragicómico, como era mi padre, ¿no? O por lo menos dramático, ¿no? O sea, entonces, y luego también, por ejemplo, yo he tenido muchos, y tengo, o sea, pero ya muchísimo menos, muchos dolores y tal, artrósicos y de espalda. O sea, yo creo que buena parte derivan de la autoexigencia y de la... Es decir, no es que sean psicológicos, sino que son neurológicos, ¿no? Que tú ya has hecho una serie de hábitos y eso pues pagas un precio, ¿no? En general todo tiene un precio. Hoy lo leía en una cita de Epicteto en el Manual de Vida y decía que todo lo que tenemos y todo lo que hay por delante tiene un precio a pagar y lo estamos pagando aunque no lo queramos ver, ¿no? Sí, sin duda. Pablo, ¿cuáles dirías que a tus 58 años de vida, si no me equivoco, ¿no? Fue julio. ¿Cuáles dirías que han sido las lecciones más importantes que te llevas hasta el momento? Las lecciones de vida. Sí. Joder, qué pregunta más gorda, ¿no? Pues... Como teníamos, digo, voy a soltar los torpedos al principio. Claro que sí. O sea, yo creo que hay dos cosas fundamentales en la vida, ¿no? O sea, y que yo las he ido aprendiendo poco a poco y creo que las sigo aprendiendo, ¿no? O sea, y me encantan, ¿no? O sea, que yo diría que es el silencio y la amistad, ¿no? O sea, o si quieres la dimensión vertical y dimensión horizontal, ¿no? Creo que sin entrar en el propio desierto, que es otra palabra clave en mi vida, desierto, ¿no? Sin hacer la experiencia interior, pues todo lo demás no es consistente, se derrumba, ¿no? Y es frágil, ¿no? O sea, entonces, para mí una lección muy importante es la necesidad y la importancia, valga la redundancia, de entrar en sí mismo y de aprender a escuchar, aprender a escucharse, aprender a convivir con lo que uno es, ¿no? Esto es fundamental. Y luego también la otra cara de la moneda, pues yo diría que es la amistad, ¿no? Es decir, la capacidad de compartirlo, de arriesgar, de abrir tu intimidad, de generar una comunicación, un encuentro con el otro sincero, ¿no? De dejarte cuestionar, de crecer con otros o con otro. Es decir, todo lo que... o sea, soledad y comunión, ¿no? Las dos caras o silencio y palabra, ¿no? Las dos caras de una moneda. Para mí quizás han sido las dos lecciones fundamentales. Hablabas del silencio, ¿no? Y cómo, cómo podemos llevarnos mejor con el silencio, porque muchas veces en el mundo en el que vivimos ahora, que la espiritualidad, como has visto, ha dado un boom, ¿no? Muy fuerte. Ahora en Instagram todo el mundo es chamán, yogi, terapeuta en algo increíble, algo místico, en fin, sin entrar ahí, pero que la verdad, la importancia de encontrarse a sí mismo, ¿no? Es cómo inicias este camino, porque si hay personas que pueden darnos un poco de luz aquí, son personas como tú. ¿Cómo inicias ese camino de encontrar esa luz interior, de conocer?
conocerte es una palabra un poco, conocerte a ti mismo porque nunca acabas, ¿no? Pero el encontrarte o el convivir contigo mismo, ¿cómo empiezas? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta siempre es cómo empezar, ¿no? Cómo iniciar, ¿no? Todo es un inicio permanente. Solamente iniciando estamos vivos, ¿no? Es decir, esta misma respuesta pues es un inicio, ¿no? Todo es un comienzo, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que se trata de una disposición interior, ¿no? Que tiene que ver, esa disposición tiene que ver con algo que apuntaba antes, ¿no? Y es el no agarrarse, el no fortificarse, no encastillarse, y por tanto el querer arriesgar, ¿no? El querer apostar, el querer jugar, ¿no? Cuanto más fuerte mejor, ¿no? Es decir, sin esa capacidad de riesgo no hay aventura y sin aventura no hay vida, ¿no? Si no hay un simulacro de vida, ¿no? O sea, yo diría que la actitud fundamental es esta, es la del aventurero, ¿no? La de... Claro, hay talantes, digamos, todos buscamos la seguridad, ¿no? O sea, eso sí es indudable, pero también buscamos la desestabilización, ¿no? O sea, yo qué sé, tienes tu casa perfectamente bien y dices, voy a hacer una obra. Pues te vas a destabilizar, ¿no? O sea, o te voy a la vida tranquila y de pronto aparece una persona en mi vida y, bueno, voy a empezar una relación. Ya tienes un factor de desestabilización. Es decir, que también buscamos la desestabilización, pero mucho menos, ¿eh? Mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que la gente más viva, la gente más despierta, es aquella que se deja desestabilizar más frecuentemente y más intensamente, ¿no? Entonces por eso sus vidas son enormemente ricas, ¿no? O sea, que eso no significa infidelidad a lo que vas descubriendo, porque yo creo que es muy hermoso ser buscador, pero también es hermoso ser fiel, ¿no? O sea, mantenerse, ¿no? O sea, en un camino, ¿no? No simplemente irlo cambiando continuamente porque al final pues es un frenesí y una locura, ¿no? O sea, y no sabes a dónde vas, ¿no? Entonces, por eso la vida es un arte, porque hay que mantener ambos polos, ¿no? O sea, de la búsqueda y la fidelidad, las dos son necesarias para conformar una biografía, si no, pues es un caos, ¿no? Y yo puedo decir que a mí me han ayudado, a mí me han ayudado los libros, la lectura, y me han ayudado los maestros, es decir, algunas personas que han encarnado en cada etapa de mi vida, pues un ideal, ¿no? Porque claro, un ideal de vida, ¿no? Esto tienes que de alguna manera verlo, ¿no? O sea, la verdadera transmisión de la sabiduría es de persona a persona. Esto se dice mucho en el Zen. Sí, de corazón a corazón, y sin Sí, dishin. sí, y yo creo que es así, ¿eh? O sea, es decir, yo me encontré con un gran hombre cuando tenía 20 años, me encontré con otro gran hombre cuando tenía 30 o 31 y me encontré con otro a los 50. O sea, que he tenido como tres maestros, ¿no? O sea, cada uno para la etapa de mi vida, ¿no? O sea, que, que yo les llamo el maestro ético, que fue el primero, el maestro estético, que fue el segundo, y el maestro místico, que es el tercero. Así que, ¿Quiénes fueron esos tres maestros? pues mira, Aparte de Frank Jarvis, seguro. pero ese es el último. Franz Jacques es el último, es el místico. Además ha fallecido este año, 2013, Mis condolencias. 2021, sí. Eh, pero ahora es cuando se puede ver la riqueza de su magisterio, ¿no? Y cuando están surgiendo muchos discípulos en distintas partes del mundo, ¿no? Bueno, muchos, no sé, pero por lo menos un centenar. Bueno, hay más gente que le sigue, ¿no? Pero digo que se consideren a sí mismos realmente discípulos de Halleix porque estén aprendiendo de su legado, ¿no? Pues el anterior fue un monje benedictino alemán que se llama Elmar Salman, a quien yo dediqué mi novela El estupor y la maravilla, que es una novela contemplativa sobre el arte, sobre todo sucede en un museo, ¿no? Que es uno de las personas, bueno, el maestro, ¿no? Más maravillosos que yo he conocido nunca, ¿no? O sea, un hombre que me, no sé, que me abrió o sea, me hizo comprender que la teología y el sacerdocio, que era lo que yo me dedicaba, no era un oficio esencialmente intraeclesiástico, sino profundamente cultural y por tanto que afecta a todo el mundo, ¿no? Y yo ya lo sabía, pero necesitaba que de alguna manera alguien me lo hiciera ver con más claridad. ¿Este Y era el religioso? era un monje profesor, ¿no? O sea, que le conocí en Roma y luego yo lo seguí a Alemania porque él es alemán y ahora ya está retirado en su monasterio. Y pues una de las personas más cultas que yo he conocido, lo sabía todo,
sobre todo de teatro, porque era su gran pasión, también de música, bueno, de todo, ¿no? O sea, y yo aprendí de él, lo que es el saber universal, no el saber particular, ¿no? O sea, es decir, la necesidad de que, igual que hay hoy tantos especialistas, pues también es necesario que haya generalistas, ¿no? Gente que sabe de todo, ¿no? Y que pone las cosas en relación y que se da cuenta de que si esta arquitectura es así en esta época, pues también la música es así, también el pensamiento es de esta manera, es decir, que todo está interrelacionado, ¿no? O sea, era un gran conector, ¿no? Que conectaba todo con todo, ¿no? Y eso oxigena mucho el alma, ¿no? Saber que todo obedece a una larga historia, ¿no? Y que de alguna manera, o sea, por ejemplo, yo qué sé, si tú estás, te encuentras mal, pero si descubres, como hacía él, ¿no? Que esa enfermedad tuya o ese malestar tuyo es el que padeció Schopenhauer, pues claro, Queda mejor. ya te sientes aliviado, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. esto es lo que él hacía, ¿no? O sea, y luego yo le dediqué también, bueno, yo dediqué este libro Estupenda Maravilla, pero luego hay un personaje en una novela mía que es la más ambiciosa de mis libros, que se llama Lecciones de Ilusión, que es el director, este personaje es el director de un psiquiátrico, ¿no? Y esta novela habla sobre cómo bueno, es un homenaje indirecto a Salman, ¿no? O sea, cómo este psiquiatra, ¿no? Por lo que hacía era, oye, se me está borrando la imagen. ¿Ah, sí? Yo te veo perfecto, ¿eh? No es perfecto, pues aquí Sí. pone cargando, o sea, yo ahora no te estoy viendo. Ahora sí, es que me ha Vale. parecido, ha empezado a cargar el Norton automáticamente. Bueno, entonces lo que hacía este personaje era, es lo que te acabo de contar, ¿no? O sea, vincular las enfermedades con distintos personajes de la cultura y esto pues oxigenaba todo Qué el bestia. psiquiátrico y lo convertía en una especie como de centro cultural, ¿no? Es una idea muy bonita que yo creo bueno, que hace que la novela sea como bastante divertida, ¿no? Voy a esta novela y todas las notas que vas mencionando lo iré poniendo en forma de link en la descripción del podcast para que se pueda acceder cualquier oyente o espectador. Sí. Nos faltaba el tercer maestro. El tercer maestro es un misionero, un filósofo misionero, claretiano, español, que se llama Antonio Sánchez Oranto, es profesor de filosofía en Comillas, y no sé, cuando yo tenía 20 años, yo sentí una admiración profundísima por él y ahora siento un afecto, una gran admiración también y un afecto enorme, ¿no? Porque es un hombre de una honestidad intelectual enorme, con un carisma extraordinario, ¿no? Entonces arrastraba a la juventud, ¿no? O sea, y, no sé cómo decirte, de alguna manera encarnaba y encarna, yo creo que todavía, para hace tiempo que no le veo, ¿no? Pues lo más genuino, lo más puro de la propuesta cristiana, del Evangelio, ¿no? Y, y bueno, pues me hizo descubrir el valor de la coherencia, ¿no? De vivir conforme uno piensa, ¿no? Y esto, pues bueno, cuando tienes 20 años encuentras a alguien que realmente te ayuda a pensar, te ayuda a hacerte las preguntas adecuadas, vive conforme dice, ¿no? O sea, pues esto es un tesoro, tesoro. Y Pablo, ¿qué en ese camino o ese inicio y ahora esa continuidad, cuáles son los libros que más te han ayudado o te Libros han que me han guiado? ayudado, Mm. libros que me han ayudado en la vida. Sí, o te han guiado, sí. Bueno, son muchos, ¿no? Pero bueno, quizás no tantísimos, pero sí unos cuantos, ¿no? O sea, hay un libro que para mí es de cabecera, permanente, desde que lo descubrí hace no tanto, hace 8 años, ¿no? Que es escrito por mi maestro, por Franz Jalix, y que se llama Ejercicios de Contemplación. Oh, wow. Ejercicios de contemplación, donde él en 10 tiempos ofrece un itinerario o sea, sí, un sistema, una arquitectura del itinerario interior, ¿no? Del que hace la experiencia interior por donde va pasando, ¿no? Por donde puede pasar, ¿no? Y es una propuesta, evidentemente, con el lenguaje cristiano, ¿no? O sea, pero universal, porque es un poco, es un poco parecido al Vipassana, aunque parezca Uh-huh. extraño, ¿no? O sea, pero en fin, Uh-huh. todas las tradiciones místicas al final se tocan, ¿no? O sea, Sí. y hace una propuesta que tiene que ver con eso, con esto de Vipassana, ¿no? Ese libro para mí ha sido y es quizás el libro más importante de espiritualidad que yo he leído nunca, ¿no? O sea, Wow. luego,
Luego, pues yo citaría la que creo que es, bueno, voy a citar dos, ¿no? Mis dos novelas favoritas, que son lecciones de humanidad y de arte literario, ¿no? Una prosa impecable en ambos casos, y que uno se llama, la novela se llama Stoner, escrita por John Williams, que fue un narrador de los años 40, fue guionista de... Perdón, me estoy equivocando, pero me estoy equivocando. Esta es la otra. Stoner, John Williams, es un escritor norteamericano, profesor de universidad y punto. También publicó este libro, creo, en torno a los 50, ¿no? Y la otra, que es la que me estaba refiriendo, se llama Tentación, la novela. Está escrita por un húngaro, que este sí que fue guionista de Lubitsch, escribió en los 50 también, en los 40 también. Se llama János Szekely, 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 Szekely. Es un libro brutal, incuestionable, es decir, una lección de cómo se escribe, ¿no? Estos dos libros de narrativa seguramente han sido los más decisivos, ¿no? para mí, ¿no? O sea, y luego, no sé, hay muchos. Por ejemplo, pues me viene ahora mismo en la memoria cualquiera prácticamente de Anthony de Melo, que fue un jesuita iluminado, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, eh, eh, El canto del pájaro. El canto del pájaro yo lo leí con 18 años y lo sigo leyendo todavía hoy. Es una recopilación de cuentos muy breves, que parecen más bien pues apotegmas o koans del mundo del zen, o sabiduría ancestral, ¿no? O sea, de distintos pueblos, de todos los pueblos, de muchos pueblos, ¿no? A modo de breves relatos, ¿no? De breves cuentos, ¿no? Que cierran como perlas de sabiduría. Y ese libro, pues es que es una mina, o sea, es una mina, ¿no? Eh, También me ha acompañado mucho. Bueno, hay tantos, ¿no? O sea, que daría a lo mejor uno de mi abuelo, de Eugenio Dors. Mi abuelo escribió mucho, era muy prolífico. Él sí que era prolífico, porque yo tengo 12 títulos, pero tiene 70. Esta es la diferencia, esta es la decadencia de la especie. Bueno, pues él tiene un libro que se llama Introducción a la vida angélica, el ángel como paradigma o figura de lo espiritual, ¿no? Entonces, él recorre en todas las culturas en la figura del ángel, ¿no? O sea, y elabora una teoría sobre cómo nace el espíritu, cómo nace la aspiración, ¿no? O la elevación, o como quieras llamarlo, ¿no? En el ser humano, ¿no? Y es un libro precioso, de principio a fin, escrito con su prosa es magnífica, ¿no? O sea, hoy quizás nos suena un poco barroca, pero es que tenía este alma barroca que no podía evitar. Y, aunque él quería ser un clásico, ¿no? Pero él era barroco. Y también es un libro, pues, estupendo, ¿no? O sea, quizás no tan fácil de encontrar. En fin, no sé, tantos, ¿no? Tantos Pablo, autores de todo la tipo. biografía de la luz, ¿cómo surge y qué claves, ¿no? Tu último libro, ¿cómo surge y qué claves personales tuyas concluyes al escribirlo? Pues la biografía de la luz nace de mi biografía personal, ¿no? O sea, decir, o sea, yo siempre creo que el verdadero desafío es ser nosotros mismos. Y si tú eres tú mismo, pues, y escribes, pues lo que escribas tendrá interés. O sea, es decir, que por eso entiendo que la escritura, la literatura es un trabajo espiritual. Es un trabajo espiritual, ¿no? O sea, y con esto quiero decir que la luz, en mi experiencia, nace del silencio. O sea, Biografía del silencio y Biografía de la luz son dos libros que, aunque aparentemente puedan parecer muy diferentes, están profundamente hermanados, uno es consecuencia del otro. Con esto quiero decir que el silencio te lleva a la luz. La práctica del silenciamiento interior te lleva a la iluminación, yo no quiero decir que yo sea un gran iluminado, pero sí que ahora gozo, por fortuna, no sé cuánto tiempo, de mucha mayor claridad y de mucha mayor reconciliación con las cosas, ¿no? O sea, eh, ese camino del silencio a la luz no es un camino recto y sencillo o fácil, sino que es un camino más bien largo y sinuoso. The long and winding road, que decían los Beatles, pues es así, largo y sinuoso, ¿no? Y en esas curvas, pues para llegar a la luz atraviesas mucha oscuridad.
¿no? ¿De qué oscuridad estoy hablando? Pues de todas las heridas que tenemos dentro, ¿no? Y que salen cuando uno hace silencio. O sea, cuando uno hace silencio se encuentra primero pues la incomodidad corporal, luego la distracción mental, pero luego aparecen las sombras, ¿no? Lo que no está reconciliado, lo que hemos de... Y entonces, para guiarme en medio de esas sombras, la vanidad, ¿no? El miedo, la culpa, tantas cosas, ¿no? que yo tengo dentro y que presumo que no soy el único que las tiene dentro, pues yo para transitarlas, para superarlas, o sea, he necesitado un mapa, ¿no? O sea, y ese mapa lo he encontrado en el texto fundamental de la cultura occidental, que es el Evangelio seguramente, ¿no? O sea, que de pocos textos se pueden decir que ha conformado tanto la vida, las costumbres de los occidentales como el Evangelio, pero no leído en clave confesional, sino leído en clave cultural. Es decir, que realmente he pretendido, claro, esto es muy difícil porque hay un enorme prejuicio hacia todo lo cristiano, ¿no? Pero he pretendido leer ese texto más allá de la confesionalidad o del agnosticismo de sus lectores. Por tanto, mi lectura no es histórico-crítica, ¿no? O sea, que es la que estudiábamos cuando iba al seminario, en fin, los que estudian los teólogos, pero tampoco es teológica, es la propia de los cristianos, ¿no? O sea, Jesús como hijo de Dios y demás, sino lo que llamamos sapiencial o mística, que significa Cristo como arquetipo del yo profundo. Es decir, que el protagonista de la biografía de Ruth no es Cristo, sino cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué significa esto de arquetipo del yo profundo? Significa que bueno, el texto va precedido por una cita de Jung que dice: todo lo que sucede en la vida de Cristo sucede siempre y en todas partes. Para mí esto fue un abonazo enorme, ¿no? Pues significa que lo que nos pasa a nosotros encuentra en la vida y el mensaje de Cristo como una plantilla o un espejo en el que poder mirarse, ¿no? O sea, y esto es como extraordinario, o sea, porque tantas veces lo que nos pasa pues nos deja totalmente desorientados, ¿no? Entonces encontrar no una respuesta, pero sí una propuesta de trabajo, pues es maravilloso porque nos permite pues hacer algo ante los dilemas que la vida nos presenta, ¿no? Entonces la biografía de la luz es esto, es una recopilación de todas las propuestas de trabajo interior que hace el Evangelio para afrontar los distintos dilemas que la vida nos puede ir presentando, por decirlo en 3 minutos, vamos. ¿Y tú qué te has llevado de ese proceso de conceptualización y de escritura? Porque muchas veces lo que no vemos de un escritor no es... O sea, creo que aprendemos más cuando lo estamos escribiendo que cuando lo has publicado, ¿no? Eso desde luego, o sea, lo que importa siempre es el camino, no la meta, ¿no? O sea, Así es. lo que importa siempre es el camino. Siempre digo que Cristo dijo que él era el camino, no la meta, ¿no? O sea, y sí, aparte que yo en general, cuando publico un libro, ya me olvido de él, ¿no? O sea, decir que paso al siguiente aunque lo llevo conmigo, lo llevo dentro de mí, ¿no? Pero que no estoy ahí. Pasa es que ahora, bueno, pues digamos que estamos casi todavía en etapa de promoción, porque un fenómeno nuevo en la historia de la literatura es que los autores ahora ya no basta con que escribamos, sino que también tenemos que promocionar los libros. Entonces, si un autor... Vendes, promocionas, hombre orquesta. Claro, si un autor no habla bien, por ejemplo, o es tímido o tal, lo tiene crudo. Lo tiene crudo porque no vende su producto, como se dice ahora, ¿no? De manera pues terrible, ¿no? Porque parece que es una cosa puramente industrial, ¿no? Pues, ¿qué es lo que he sacado yo? Pues ganas de vivir. Ganas de vivir, o sea, yo no digo que ya haya conseguido ni mucho menos ser el niño que estoy llamado a ser, ¿no? Volver a ser como niños, ¿no? O sea, pero me voy acercando. Me voy acercando, ¿no? O sea, Qué bonito. me siento como más ingenuo, ¿no? O sea, con menos prejuicios, un poco más limpio, más inocente, ¿no? O sea, creo que trabajar en la luz, porque claro, no ha sido solamente un trabajo literario, es un trabajo existencial, ¿no? O sea, me ayuda a frecuentar más la luz y, por tanto, desembarazarme más rápidamente del oscuro, del mal rollo. O sea, el mal rollo nos acecha permanentemente, ¿no? Y el trabajo espiritual es para desenmascararlo y dejarlo atrás, ¿no? Y apuntar a lo luminoso, ¿no? Pues creo que eso lo hago ahora mejor, ¿no? O sea, y más, ¿no? O sea, y creo que es uno de los resultados, no el único, de haber estado
casi 5 años trabajando en biografía de la luz. ¿Y qué hay en la biografía de la sombra? Bueno, es que realmente son la misma, ¿eh? La biografía de la luz y la sombra son la misma, porque la luz no es más que una sombra iluminada, ¿no? Es decir, que nosotros tendemos a separar noche y día, pero noche y día pues, son las dos caras de la misma medalla, ¿no? Y yo al menos no creo, por lo menos en mi experiencia ha sido así, o sea, que se pueda hablar de lo luminoso sin hablar de lo oscuro, sin ser kitsch, ¿no? O sea, es decir, que si hablas solo de lo luminoso y no hablas de lo oscuro, pues eres un fino. Pues es kitsch, es hortera, ¿no? Es poco creíble, ¿no? Es prefabricado, ¿no? O sea, el asunto es ver las sombras no como una adversidad, sino como una oportunidad, ¿no? Claro, dicho así, suena muy bonito, luego cuando nos toca, pues Nos pega un guantazo bien grande. según qué sombra, pues menuda oportunidad, ¿no? O sea, decir que... Pero es verdad que amor y dolor pues son también dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, que realmente sufrimos porque amamos, ¿no? Si no amáramos tampoco sufriríamos, ¿no? O sea, es decir, que lo que nos hace padecer realmente, por ejemplo, que ¿cuál es el mayor padecimiento de un padre de familia? Pues ver a su hijo mal, ¿no? O sea, por qué padece tanto? Porque le quiere. Si no le quisiera, no padecería, ¿no? Es decir, que nosotros tendemos a ser muy simplistas y pensar pues que el dolor no es necesario, ¿no? O sea, pero realmente forma parte de la aventura de amar, ¿no? Que es la aventura de vivir, ¿no? Y bueno, pues todo eso lo sigo aprendiendo y bueno, pues algo de eso también intento transmitir en mis cursos, en mis retiros, en mis libros. Después de todos estos años meditando, ¿cuáles dirías que son tus claves personales o aquellos trucos, si pudiéramos llamar trucos, ¿no? Eso que son fundamentales para entrar en estado de silencio, de meditación? Pues mira, hay dos trucos y luego hay un tercero que es que no valen los trucos. O sea, Hemos hecho spoiler antes. Sí, los trucos fundamentales son conectar con el cuerpo. O sea, la meditación es primordialmente, no diría quizás esencialmente, pero sí primordialmente, una experiencia corporal. ¿Con eso te refieres un poco lo que proponen en el Zazen? También. ¿En la postura? Sí, también, sí. Meditar es sentarse. Meditar es sentarse. Es decir, tener un punto de asiento, un centro desde el cual mirarlo todo, ¿no? Bueno, yo practico lo que se llama el esicasmo, ¿no? Que es la esiquía, ¿no? Es decir, la palabra griega que significa búsqueda de la paz por medio de la quietud, era una propuesta del cristianismo oriental de los siglos 5 al 9 aproximadamente, ¿no? O sea, quiere decir que en la tradición cristiana también existe. De hecho, el esicasmo es el injerto del zen en el cristianismo. O sea, que esto de que la gente que piensa que el diálogo interreligioso es nuevo, esto es más antiguo que nada, ¿no? O sea, de hecho, el cristianismo ha sido siempre. Lo que pasa es que nosotros conocemos el cristianismo que ha dialogado con Grecia, pero no todo, o con Roma como máximo, ¿no? Pero no todo lo demás, ¿no? O sea, yo veo en un bar de copas a Marco Aurelio, a Dogen, a Jesús y a Confucio, alguno de estos, pero vamos. Cito de Confucio, hay una cita de Confucio que tampoco sé si es auténtica o apócrifa, pero yo la leí como de Confucio, ¿no? Que a mí me ha acompañado siempre, que cito muy a menudo. Confucio dijo, a los 50 comprendí los decretos de la vida y a los 60 empecé a practicarlos. Esto me da muchísima alegría. Ya ha pasado. Hasta los 50 no lo comprendió, o sea, de qué iba la cosa, ¿no? Y hasta los 60 no empezó a practicarlo, o sea, que no voy mal del todo, ¿no? Yo te digo que a mí me has quitado una mochila de 200 kilos de la espalda. Claro, pues me extraña. Y yo creo que más allá de que parezca una broma, creo que es cierto. Creo que es una profunda verdad, ¿no? O sea, creo, vamos, no lo sé, ¿no? Porque quién sabe, a lo mejor te mueres mañana y se acabó todo, ¿no? Pero creo que yo estoy empezando a vivir ahora como
como quiero vivir, como creo que tengo que vivir, ¿no? O sea, se te tardó muchísimo, me tardó muchísimo, ¿no? Pero a lo mejor es que antes necesitas un tiempo de aprendizaje largo y un tiempo de demostración al mundo y a ti mismo de una serie de cosas, ¿no? Hasta que realmente puedas concentrarte en lo esencial, ¿no? O sea, para lo que estás aquí, ¿no? O sea, que creo que los tiempos no son descabellados, ¿no? Sino que, claro, nosotros queremos que todo vaya muy deprisa, ¿no? O sea, bueno, entonces, no quiero perderme, ¿no? Una elección es el tema del cuerpo, ¿no? O sea, es decir, y una segunda elección es el tema de, de la entrega del tiempo, ¿no? O sea, es decir, o sea, la meditación empieza, o sea, das un paso muy cualificado, das un paso de gigante y avanzas mucho en tu práctica cuando ya no meditas para nada, sino que simplemente lo has incorporado a tu estilo de vida, ¿no? Es decir, ya no tienes una visión instrumental o pragmática o utilitaria, es decir, que igual que escribir, ¿no? O sea, es decir, que cuando tú consigues escribir no para producir un libro, sino escribir porque ese es tu estilo de vida, y luego, si es estilo de vida, pues seguramente nacerán algunos libros, ¿no? O sea, cuando tú cambias la óptica, no pones los ojos en el fin, sino en el camino, ahí se produce un cambio enorme. Y en la meditación pasa igual. Es decir, que para eso ayuda mucho, a mí me ayudó mucho a dar ese paso, entregar el tiempo. Este tiempo te lo entrego a ti, Señor, porque yo soy hombre de fe, ¿no? O si, no, si uno no es creyente, pues este tiempo me lo regalo a mí mismo. Es un tiempo regalado, no es un tiempo aprovechado, ¿no? O sea, este tema de aprovechar de la presión del rendimiento nos mata, Mm. mata el espíritu, ¿no? O sea, entonces esta es la segunda clave, es la entrega, ¿no? O sea, o si quieres el disfrute del camino, ¿no? El de desentenderse tanto de los objetivos, ¿no? Y, y luego, no sé, es que la tercera cosa que te iba a decir, que los trucos no valen, pues es que efectivamente la meditación, no, igual que cualquier cosa esencial, como por ejemplo el amor, ¿no? El amor a la pareja o el amor a una vocación, ¿no? Pues no es una técnica, sino es un arte, ¿no? Es decir, que está bien, la técnica nos ayuda a poner en práctica el arte, ¿no? O sea, pero el arte, ¿qué es? ¿No? Pues en definitiva, la búsqueda de, de una vida plena, ¿no? Una vida plena significa una vida donde hay experiencia y expresión, ¿no? Es decir, donde tú entras, experimentas y luego lo expresas, lo sacas, ¿no? Y que eso que expresas te ayuda a experimentarlo más, ¿no? O sea, esa es la... O sea, por eso hablo de arte, ¿no? Porque es experiencia y expresión, ¿no? Los artistas experimentan algo y lo expresan de manera muy elocuente, muy poderosa, ¿no? O sea, y la meditación es eso, o sea, tú entras en ti mismo, haces experiencia de ti para luego expresar cómo con tu vida, pues que tu vida sea una parábola, ¿no? Lo más límpida posible, ¿no? Y por eso digo que en el fondo las técnicas están bien, pero no es una cuestión fundamentalmente técnica, igual que la escritura, ¿no? Tú puedes dominar todos los recursos sintácticos, de léxico, de retórica, y tu texto estar muerto, ¿no? Y puedes no dominar nada, ninguna técnica, y escribir cosas que tienen vida. Así que, puestos a elegir, no cabe duda que me quedo con el arte. Pero la técnica ayuda, ¿eh? Ayuda, claro que ayuda. Pablo, para acabar, tengo dos últimas preguntas. Es la primera, ¿qué consejo o recomendación no solicitado, siempre digo, ¿no? Darías a las personas que están visualizando o escuchando esta entrevista? Teniendo en cuenta en el mundo en el que vivimos. Sí. En realidad casi ningún consejo sirve para nada, ¿no? O sea, esto de entrada. ¿O qué experiencia compartirías? Sí. Casi mejor no decir nada, porque basta que digas algo para que uno se ponga en contra, ¿no? O sea, yo creo que la clave, o por lo menos una de las pocas claves fundamentales para vivir con decencia y vivir de verdad, es la escucha. O sea, aprender a escucharse a uno mismo y aprender a escuchar a los demás, ¿no? O sea,
Y sobre esto podríamos hablar mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿qué consiste esto? ¿No? O sea, escuchar a uno mismo, escuchar a los demás, ¿no? Pero lo extraordinario de este asunto es que se puede aprender. O sea, podemos aprender a escuchar. Yo diría, ¿no? Como consejo, ¿no? O sea, estate atento a esto de la escucha, ¿no? Porque te va a abrir puertas insospechadas, ¿no? Y como última pregunta para cerrar, si tuviera, o sea, imagínate que hoy te llaman desde todas las cadenas mundiales y te dicen, Pablo, tienes un mensaje en prime time de 5 segundos en todas las cadenas del mundo, traducido a todos los idiomas. ¿Cuál sería ese mensaje? ¿Cómo aprovecharías esos 5 segundos? Diría una frase. Esa frase sería: mira breve y amorosamente tu sombra. Wow. Es importante todo: mirar brevemente, amorosamente la sombra. Todo es importante. Luego ya explicarlo me costaría un poco más de 5 segundos. Pablo, ¿dónde pueden encontrarte las personas en internet o que deseen buscar sobre ti? Pues no sé, porque tengo un blog que no tengo actualizado desde hace por lo menos 5 años, porque no me da la vida para esas cosas, ¿no? O sea, tengo una asociación que he creado que se llama Amigos del Desierto, donde, digamos, toda mi actividad de retiros pues lo ofrezco desde ahí. Ahí hay, pues, no es que sea una página mía en absoluto, porque más ni la he diseñado yo ni nada, pero hay cosas que sí que tocan el mundo, y bueno, yo soy el fundador de esta asociación, ¿no? O sea, que tiene su presidente, su consejo, y funciona de manera autónoma, ¿no? O sea, pero ahí está buena parte de mi propuesta, ¿no? O sea, y luego, no, yo creo que en las redes hay un montón de conferencias mías, y también, bueno, pues los títulos están en Amazon y en las librerías, ¿no? O sea que... Sí, compartiremos la página de Amazon y la página de Amigos en Desierto en las notas del podcast. Y Pablo, cualquier cosa ¿hay algo que desees añadir antes de finalizar? Sí, viva la madre que nos parió. Pues imposible acabar mejor. Viva la madre que nos parió. Esto es Disrupt Everything Podcast Series. Isra García con Pablo Dors y la decencia o lo increíble de escucharse a uno mismo. Eso es una de las cosas que más me ha retumbado, y espero que tú, que estás escuchando, viendo este podcast, puedas adquirir alguna de las obras de Pablo, si no es que ya tienes alguna o muchas, y que te suscribas, que lo compartas con una persona que le haya podido causar. Sí, lo mínimo, seguro que hay una cosa que te ha causado valor o te ha impactado, te ha sacudido. Compártelo con una sola persona, y así estaremos expandiendo este conocimiento, esta experiencia, esta experimentación y todo lo que conlleva estar vivos. Esto es Disrupt Everything Podcast Series y nos seguimos reinventando. Un abrazo a todos. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti.